Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bienvenidos a la clase número 12 del curso de hermenéutica. Esta es la penúltima clase, ya estamos ya al final. Gracias al Señor por habernos ayudado, por dar fidelidad y responsabilidad a cada uno de nosotros para cumplir con este cometido. Dios ha sido bueno con nosotros, estamos aprendiendo verdades, recibiendo consejos claves para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de la verdad y pues desarrollemos mayor discernimiento, nuestras capacidades sean ensanchadas y podamos servir con mayor eficacia a nuestro Señor en la tarea que Él nos ha encomendado. Hoy vamos a estar tocando algunos errores comunes en la interpretación bíblica y cómo evitarlos. Errores comunes en la interpretación bíblica y cómo evitarlos. En Lucas 8:18 hay un consejo divino. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, tened cuidado de cómo oís. Tened cuidado de cómo oís. La importancia de interpretar con discernimiento espiritual. Interpretar la palabra de Dios es una tarea sagrada. No se trata solo de leer un texto antiguo, sino de escuchar la voz de Dios eterno. Por eso, el creyente que se acerca a la Biblia debe hacerlo con temor reverente y con discernimiento espiritual. El apóstol Pablo advirtió que algunos tuercen las escrituras para su propia perdición. Es decir, no todo el que cita la Biblia la entiende y no todo el que la explica lo hace correctamente. La interpretación incorrecta no solo confunde la mente, sino que desfigura el rostro del Evangelio. Una palabra mal comprendida puede levantar un falso evangelio, producir herejías, alimentar el orgullo o justificar el pecado. Por eso, la interpretación fiel es una forma de adoración. Honrar a Dios no solo con los labios, sino también con la mente. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo nos aconseja: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. El buen intérprete no busca parecer original, sino fidelidad. No busca brillar, sino obedecer. El error comienza cuando el hombre deja de someterse al texto y pretende que el texto se someta a él. Uno de los primeros errores es sacar el texto de su contexto. El error más común en toda interpretación bíblica es aislar un versículo de su contexto inmediato y canónico. Un texto fuera de su contexto se convierte fácilmente en pretexto. Muchos falsos maestros construyen doctrinas sobre frases sueltas, ignorando lo que el pasaje dice antes o después. Por ejemplo, citar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que aparece allá en Filipenses 4:13, para justificar ambiciones personales o triunfos materiales, es desconocer que Pablo hablaba del contentamiento en medio de la necesidad. El contexto cambia por completo el sentido. La Biblia debe interpretarse como una unidad. Cada versículo se entiende dentro de un párrafo, cada párrafo dentro de un libro y cada libro dentro del plan redentor completo. Dice Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad.
Para evitar estos errores, hay que leer el pasaje completo, estudiar el propósito del autor, considerar la audiencia original y examinar cómo ese texto se relaciona con el mensaje total de la escritura. Un segundo error es ignorar el género literario. No todos los libros de la Biblia se leen de la misma manera. Las leyes, los salmos, las parábolas y las epístolas tienen estilos y propósitos diferentes. Interpretar una parábola como si fuera una profecía o una poesía como si fuera un mandamiento literal lleva inevitablemente al error. Por ejemplo, en el Salmo 91 se dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. Satanás usó este texto fuera de su género para tentar a Jesús. Mateo 4:6, como si fuera una promesa automática, cuando en realidad era una poesía devocional, no una instrucción para probar a Dios. El error del diablo fue hermenéutico. Aplicó un texto simbólico como si fuera literal. Y Jesús, conociendo el contexto, corrigió con la escritura misma. Este es un detalle que nunca debemos olvidar. ¿Cómo evitar este error en particular? Debemos identificar siempre el género literario antes de interpretar. Debemos preguntarnos, ¿es historia, poesía, profecía, proverbio o carta? Cada género tiene su propio lenguaje y Dios escogió cada uno para comunicar un aspecto diferente de su verdad. El tercer error es leer el texto con prejuicios o deseos personales. Uno de los mayores peligros del intérprete es acercarse a la Biblia buscando confirmar sus propias ideas. En lugar de dejar que el texto hable, intentan hacerle decir lo que él quiere oír. Este error convierte la lectura en un espejo del ego, no en un encuentro con Dios. Los fariseos leían las escrituras con los ojos del orgullo religioso y por eso no reconocieron a Cristo cuando se les presentó. Jesús les dijo, escudriñad las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El corazón predispuesto busca argumentos, el corazón humilde busca verdad. La interpretación espiritual requiere rendición, no imposición. Para evitar este error, debemos orar antes de leer, pedir al Espíritu Santo que nos muestre la verdad, aunque desafíe nuestras opiniones. La palabra debe corregirnos, no nosotros corregirla. El cuarto error es despreciar el contexto histórico y cultural. La Biblia fue escrita en un mundo muy diferente al nuestro, con costumbres, leyes, idiomas y expresiones propias. Ignorar ese contexto puede llevar a interpretaciones absurdas o fuera de lugar. Por ejemplo, cuando algunos leen la instrucción de Pablo sobre el velo, 1 Corintios capítulo 11, sin entender que en aquella cultura el velo simbolizaba modestia y autoridad espiritual. Aplicar el texto sin comprender su trasfondo histórico lleva a confundir principios eternos con costumbres temporales. El mensaje de la Biblia es universal, pero fue comunicado en un marco cultural específico. Por eso, el intérprete debe estudiar el trasfondo histórico, los destinatarios y la circunstancia del autor para comprender correctamente el sentido original. Para evitar este error debemos utilizar herramientas de estudio, comentarios, diccionarios bíblicos, introducciones bíblicas y preguntarnos siempre, ¿qué significaba esto para los primeros oyentes?
¿Qué principio espiritual se mantiene vigente hoy? El quinto error es espiritualizar excesivamente el texto. Algunos intérpretes buscan significados ocultos en cada palabra o símbolo, convirtiendo la Biblia en un libro de códigos secretos. Esto se llama alegorismo extremo. Y aunque puede sonar profundo, en realidad distorsiona el mensaje original. Por ejemplo, interpretar los 5 panes y 2 peces como las 5 facultades del alma y los 2 pactos de la Biblia puede ser ingenioso, pero todo no tiene base textual. El milagro fue real y su enseñanza espiritual clara. Cristo es el pan que sacia la necesidad humana. La Biblia tiene símbolos y figuras, pero no todo es alegoría. El Espíritu Santo usa lenguaje literal y simbólico, pero siempre con propósito claro, no con misterios esotéricos. Para evitar este error, debemos permitir que el texto diga lo que dice, buscar el sentido natural antes del espiritual, aplicar la regla. Si el sentido literal tiene sentido, no busquemos otro sentido. El sexto error es construir doctrinas sobre textos aislados o dudosos. Una doctrina sólida se construye sobre el testimonio total de la Escritura, no sobre un solo versículo ambiguo. Muchos errores teológicos nacen de tomar pasajes difíciles como base doctrinal sin considerarlos claros. Por ejemplo, algunos interpretan Hebreos 6, versículo 4 y 6, para enseñar la pérdida de la salvación, ignorando la abundante evidencia de la seguridad eterna del creyente en otros textos. La hermenéutica sana establece que lo oscuro se interpreta a la luz de lo claro. Toda palabra será confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15. ¿Cómo evitar este error? Nunca formes una doctrina basada en un solo texto. Busca la enseñanza completa de la Biblia sobre el tema y verifica la coherencia con el carácter de Dios y el mensaje del Evangelio. El séptimo error es sustituir la guía del Espíritu por mera erudición. El conocimiento sin dependencia del Espíritu Santo produce arrogancia. La exégesis sin oración convierte la palabra en información sin vida. Los escribas sabían citar, pero no creían. Memorizaban las letras, pero ignoraban la voz del autor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice en 1 Corintios 8:1. El intérprete bíblico necesita tanto estudio como comunión. La Biblia no fue escrita para mentes orgullosas, sino para corazones constrictos. La revelación divina no se conquista con métodos, sino que se recibe por gracia. Para evitar este error, debemos estudiar con diligencia, pero orar con humildad. Pedir al Espíritu que nos enseñe y recordar que la finalidad del estudio no es ganar debates, sino conocer más profundamente a Cristo. El octavo error es confundir interpretación con aplicación. Otros errores comunes es saltar directamente a la aplicación sin entender primero lo que el texto significa. Muchos creyentes preguntan, ¿qué me dice este texto a mí? Antes de preguntarse qué quiso decir Dios originalmente aquí, antes de preguntar precisamente qué quiso decir Dios originalmente aquí. El orden correcto es observación, es decir, ¿qué dice? Interpretación, ¿qué significa? Aplicación, ¿qué debo hacer? ¿Se dan cuenta que hay un proceso de estudio, observación, interpretación, aplicación?
Cuando aplicamos sin interpretar, terminamos usando la Biblia como espejo de nuestras emociones y no como lámpara de la verdad. Para evitar este error, primero debemos entender el texto en su contexto. Solo después vamos a buscar la enseñanza práctica. La obediencia debe nacer del entendimiento correcto, no de impulsos subjetivos. Esto tiene connotaciones prácticas. Para el creyente, leer la Biblia con paciencia, oración y humildad. No buscar solo respuestas rápidas, sino comprensión profunda. La fidelidad en la interpretación nos guardará del error y fortalecerá nuestra fe. Debemos enseñar a nuestros alumnos a distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que creen que dice. Forma, formar intérpretes prudentes, no repetidores de tradiciones humanas. Debemos, como expositores de la palabra, predicar con precisión y responsabilidad. No construyamos sermones sobre suposiciones, sino sobre la verdad revelada. Hay que recordar que el púlpito no es para creatividad humana, sino para la fidelidad divina. Los errores en la interpretación bíblica no son simples descuidos académicos, son desviaciones que pueden alterar la fe y confundir al pueblo de Dios. Por eso, el intérprete fiel debe caminar con humildad, oración, disciplina y discernimiento. Evitar el error no es cuestión de perfección, sino de dependencia. Depender del espíritu, del contexto, del estudio serio y del amor por la verdad. El verdadero intérprete no busca tener la razón, sino honrar al Dios que habló. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Cuando la Biblia se lee con reverencia, se estudia con método y se interpreta con el espíritu, la verdad resplandece. El error se desvanece y el corazón del creyente se llena de luz. Así la exégesis se convierte en adoración y la interpretación en obediencia. Recuerden Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos tener siempre presente la autoridad suprema de la Escritura sobre la tradición y la razón. Ojo, debemos tener siempre presente la autoridad suprema de la Escritura sobre la tradición y la razón. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Escritura es la voz final de Dios. Desde el principio, Dios ha hablado a la humanidad y lo ha hecho de manera progresiva, culminando en su palabra escrita. La Biblia no es un libro más entre muchos, es la voz de Dios, preservada en letras humanas, el testimonio divino que revela su voluntad perfecta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La autoridad de la Biblia no proviene de la iglesia que la custodia, ni del intelecto que la analiza, sino del Dios que la inspiró. Por eso, su autoridad es suprema, suficiente y final. Nada puede estar por encima de ella, ni la tradición religiosa, ni la filosofía humana, ni la experiencia subjetiva. El creyente que desea caminar en la verdad debe reconocer que la escritura es la norma que juzga toda otra norma. Todo pensamiento, enseñanza o costumbre debe ser probado a la luz de ella. La Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya, aleluya. Es la palabra de Dios.
La autoridad de la Biblia debe ponerse o confrontar cualquier tradición humana. La tradición puede ser una bendición o una trampa, dependiendo de su relación con la escritura. Cuando una tradición nace de la palabra y conduce a Cristo, es digna de conservarse. Pero una tradición, pero cuando una tradición reemplaza la palabra o la contradice, se convierte en una carga que oscurece la verdad. Jesús confrontó este problema con los fariseos. Dice en Mateo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los líderes religiosos habían elevado sus tradiciones por encima de los mandamientos divinos. Honraban la forma, pero habían perdido el fondo. Cristo dejó claro que ninguna práctica, costumbre o interpretación puede suplantar la autoridad de la escritura. La historia de la iglesia también muestra cómo, con el paso del tiempo, las tradiciones humanas se infiltraron en la fe cristiana, distorsionando la pureza del evangelio. La reforma protestante en el siglo XVI fue un grito de retorno al principio bíblico. Solo escritura. Ese principio no niega el valor de la tradición, sino que la subordina a la palabra. La tradición puede servir como sierva, pero nunca como reina. La autoridad de la Biblia está por encima de la razón humana. Dios nos dio la razón como un don precioso, pero no como juez de su revelación. La mente humana puede analizar, estudiar y reflexionar sobre la palabra, pero no tiene derecho a modificarla o juzgarla. La razón es una lámpara pequeña. La escritura es el sol que ilumina todo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice en Proverbios 9:10. Cuando el hombre eleva su corazón por encima de la fe, termina creando ídolos intelectuales. El racionalismo, el modernismo y el liberalismo teológico son ejemplos de lo que ocurre cuando la mente humana pretende corregir al Espíritu Santo. La Biblia no está contra la razón, pero sí contra la razón independiente de Dios. La fe no anula el entendimiento, lo redime y lo ordena bajo la autoridad divina, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. El creyente maduro no desprecia la reflexión ni la filosofía, pero la somete al filtro de la palabra. Cuando la razón se ilumina, se humilla ante la revelación, se vuelve instrumento de adoración. Cuando se exalta sobre ella, se convierte en rebelión. La Biblia es la única regla de fe y práctica. La autoridad de la escritura no es solo doctrinal, sino también práctica. No basta con afirmar que la Biblia es verdadera, hay que vivir bajo su gobierno. Toda decisión, doctrina, conducta y ministerio debe someterse a su dirección. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino, dice Salmo 119, versículo 105. El creyente que reconoce la supremacía de la escritura no vive guiado por emociones ni por opiniones humanas, sino por el consejo eterno de Dios. La palabra no solo nos informa, sino que nos transforma y gobierna. Negar su autoridad es abrir la puerta al caos espiritual. Aceptar su señorío es edificar la vida sobre roca firme. El que oye estas palabras mías y las hace, dijo nuestro Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Hay consecuencias de reemplazar la autoridad bíblica.
Cuando la tradición o la razón reemplaza la autoridad de la palabra de Dios, la iglesia pierde su rumbo. Esto ha ocurrido en todas las épocas. Cuando la tradición reemplaza la Biblia, la fe se convierte en un ritual vacío. Cuando la razón reemplaza la Biblia, la fe se convierte en filosofía. Cuando las emociones reemplazan la Biblia, la fe se convierte en sentimentalismo. El resultado es el mismo, un cristianismo sin poder, sin verdad y sin Cristo. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para discernir lo bueno de lo falso, lo eterno de lo pasajero. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda palabra de dos filos. La iglesia no debe adaptar la escritura al mundo, sino adaptarse ella misma a la escritura. El evangelio no necesita ser modernizado, sino predicado fielmente. La armonía entre escritura y tradición y razón es lo que debemos buscar. Cuando la Biblia es suprema, no actúa aislada. La razón iluminada por el Espíritu ayuda a comprender la palabra. La tradición, cuando está enraizada en la Escritura, ayuda a preservarla. Amén. Esto es importante, nos muestra que realmente hay que someternos. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El Evangelio no necesita ser modernizado. Alabado sea Dios. Debe haber armonía, debe haber armonía. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces debemos tener cuidado. No es mala la tradición, pero esta debe estar subordinada a lo que la Escritura nos enseña. La Escritura es la autoridad final. La razón sirve como instrumento para entender, pero siempre subordinada a la autoridad de la Escritura. La tradición sirve como testimonio histórico de la fe, pero siempre subordinada a la autoridad final de la Escritura. Cuando esta jerarquía se altera, la verdad se distorsiona. La palabra es la raíz, la razón y la tradición son las ramas. Sin raíz las ramas mueren. El cristiano equilibrado no desprecia la historia ni la reflexión, pero sabe que la única voz infalible pertenece al Dios que habló en su palabra. Existen muchos ejemplos bíblicos de sumisión a la escritura. Los grandes siervos de Dios se caracterizaron por su fidelidad, por su obediencia absoluta a la palabra. Por ejemplo, Moisés obedeció las instrucciones de Dios al pie de la letra en el tabernáculo. Josías renovó el pacto cuando halló el libro de la ley y lo leyó ante el pueblo. Esdras dedicó su vida a estudiar, practicar y enseñar la ley del Señor. Nuestro Señor Jesucristo en el desierto resistió la tentación, no con argumentos, sino con la escritura. Él dijo, escrito está. Y los bereanos fueron el modelo de creyentes fieles. Alabado sea Dios. Dice la escritura en Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Todos ellos demostraron que el poder no está en la creatividad humana, sino en la obediencia de la palabra de Dios. Existen, por supuesto, aplicaciones prácticas a lo que venimos diciendo. El creyente tiene que aprender a someter su mente, sus decisiones, sus emociones a la palabra. No creer nada solo porque lo dice una tradición o un líder o una corriente moderna. Debe verificar todo con la Biblia abierta. El que enseña la palabra debe enseñarla de tal manera que enseñe a pensar bíblicamente. No simplemente a repetir costumbres. Se le debe guiar a los discípulos a discernir entre lo que es mandato divino y lo que es práctica humana. Para los que predicamos la palabra de Dios debemos hacerlo con convicción y fidelidad. No adaptar el mensaje de la Biblia a la cultura
lectura, sino predicar la palabra tal como es. El poder de Dios no está en lo novedoso, sino en lo verdadero. Debemos, por supuesto, mostrar y mantenernos con esa autoridad en humildad. Debemos aceptar la supremacía de la Escritura, ¿no? Y debemos hacerlo con humildad. Significa reconocer que nuestras tradiciones pueden estar equivocadas y que nuestra razón es limitada. El corazón orgulloso busca controlar la verdad. El corazón humilde se deja gobernar por ella. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, dice Isaías 66:2. Temblar ante la palabra de Dios no es miedo, sino reverencia. Es el reconocimiento de quien habla allí, no es un hombre, sino Dios mismo. Esa actitud de sumisión es la que produce sabiduría, madurez y vida espiritual. La autoridad suprema de la Escritura es el fundamento de toda fe auténtica. Cuando la Biblia reina, Cristo gobierna. Cuando la Biblia es desplazada, el hombre está ocupando el trono. La iglesia fiel se levanta sobre la palabra, no sobre la tradición. El cristiano maduro piensa con la mente de Cristo, no con la lógica del mundo. Y el predicador fiel proclama, así dice el Señor. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, dice en Isaías 48. Que cada generación de creyentes se someta con gozo a esta verdad eterna. La Biblia es la autoridad suprema, infalible y suficiente para la fe y la vida. Ella no necesita ser completada, corregida, ni reinterpretada a la medida del hombre, porque es la voz del Dios que nunca miente ni cambia. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alabado sea Dios. Entonces, la exégesis y la predicación expositiva deben ser lo que genere el estudio al púlpito, este estudio al púlpito. En 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. La exégesis debe ser la base del ministerio de la palabra. Toda predicación fiel nace de una exégesis fiel. No se puede predicar con autoridad si no se ha escuchado con humildad. El predicador no es un inventor de mensajes, sino un mensajero de lo que Dios ya dijo. La exégesis extrae el sentido original del texto. Es el proceso por el cual el siervo de Dios se coloca bajo la escritura para oír la voz divina antes de hablar. Solo quien se ha sentado a los pies de la palabra puede subir al púlpito con autoridad espiritual. En Hechos 20:27 dice la escritura, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El predicador que descuida la exégesis termina predicando sus pensamientos, no los de Dios, sus emociones, no su verdad. Por eso, la predicación expositiva no es un lujo académico, sino una necesidad espiritual para una iglesia saludable. La predicación expositiva debe ser definida y debe manifestar el propósito. Predicar expositivamente significa exponer fielmente el mensaje del texto bíblico, dejando que la estructura, el énfasis y el propósito del pasaje guíen el sermón. El expositor no usa la Biblia como punto de partida para sus ideas. Deja que la Biblia misma hable. Dice en Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. Este es el modelo de Esdras: leer, explicar y aplicar. La predicación expositiva busca tres objetivos: revelar la verdad de Dios tal como está escrita, aplicarla fielmente a la vida del oyente, exaltar a Cristo como el centro del mensaje. En la predicación expositiva, el predicador es el canal, no la fuente; el portavoz, no el protagonista. El poder no está en la elocuencia humana, sino en la claridad con la que se presenta la palabra de Dios. Dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. El proceso espiritual del predicador debe ser del estudio al mensaje. La transición del exégesis al púlpito no es simplemente técnica, sino espiritual. El predicador no solo debe entender el texto, sino ser transformado por él antes de proclamarlo. Esto nos enseñaba Spurgeon, ¿no? Esto nos decía Spurgeon. Debemos poder estudiar la palabra de Dios, ¿no? Comprender lo que Dios nos está diciendo y dejar que el Señor nos hable. Dios es fiel a su palabra. La predicación expositiva significa exponer fielmente el mensaje del texto bíblico. Debemos poder leer, explicar y aplicar la palabra de Dios. Debemos poder compartir de nuestro estudio bajo un proceso espiritual. El predicador no solo debe entender el texto, sino ser transformado por él antes de proclamarlo. No se trata de transferir información, sino de transmitir revelación con unción. El proceso bíblico implica tres pasos esenciales: interpretar el texto correctamente. Eso significa que debemos investigar el contexto, su significado y su intención original. Debemos poder aplicar el texto personalmente. Esto significa permitir que el mensaje primero confronte y edifique al predicador. Debemos poder proclamar el texto con autoridad espiritual. Esto significa comunicar lo aprendido con fidelidad, pasión y compasión. La exégesis llena la mente, la aplicación llena el corazón y la predicación expositiva llena la congregación de la voz viva del Dios viviente. El predicador es siervo del texto. El predicador expositivo se distingue por su sumisión total al texto bíblico. Él no usa la palabra como para respaldar sus ideas, sino que deja que la palabra defina su mensaje. Es un heraldo que no altere el mensaje del rey. El que tiene mi palabra, cuente mi palabra con verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dijo Jehová. Jeremías 23:28. Cada sermón debe responder con honestidad. ¿Qué quiso decir Dios en este pasaje? ¿Cómo se aplica hoy sin traicionar su sentido original? El predicador no está llamado a entretener, sino a edificar, no a impresionar, sino a iluminar, no a innovar, sino a ser fiel. La exégesis lo mantiene anclado en la verdad y la predicación expositiva lo impulsa a proclamarla con poder. La autoridad espiritual en la predicación viene de la gracia de Dios. La verdadera autoridad del predicador no proviene de su título ni de su experiencia, sino de su fidelidad a la palabra. El sermón tiene poder cuando está saturado de escritura. El Espíritu Santo respalda la verdad, no la creatividad humana. Cuando un predicador proclama lo que Dios ha dicho, el cielo lo respalda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. La autoridad espiritual se percibe cuando el predicador habla desde una convicción nacida de la exégesis y no de un entusiasmo vacío. El tono puede ser sencillo,
El mensaje es eterno. El poder está en la palabra, no en el predicador. El papel del Espíritu Santo en la predicación expositiva es clave. Así como el Espíritu inspiró la Escritura, también ilumina al predicador y al oyente. Sin su presencia, la exégesis se convierte en un ejercicio académico y la predicación es un discurso sin vida. El Espíritu Santo da poder a la palabra para que penetre en la mente, convence el corazón y transforme la conducta. Él convierte las palabras humanas en instrumentos divinos de gracia. Dice en 1 Corintios 2:4, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. El predicador lleno del Espíritu no busca reconocimiento, sino obediencia. No busca aplausos, sino frutos. Predica para que Cristo sea exaltado, no para que Él sea recordado. El peligro de la predicación sin exégesis es peligroso. Cuando la exégesis se omite, la predicación se vuelve superficial o engañosa. Sin el estudio serio del texto, los sermones se llenan de anécdotas, emociones o frases motivacionales, pero carecen de verdad eterna. Una iglesia alimentada con mensajes sin fundamento bíblico se debilita espiritualmente. Los creyentes aprenden a depender del carisma del predicador, no de la palabra de Dios. Y el púlpito deja de ser el lugar donde Dios habla para convertirse en un escenario humano. Dice en 2 Timoteo 4, versículos 3 al 4, vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay que tener cuidado. Solo la exégesis fiel puede sostener un ministerio fiel. El predicador que estudia el texto profundamente alimenta a su pueblo con pan celestial. El que no lo hace le da migajas humanas. Debemos desarrollar el arte de aplicar la exégesis al corazón del creyente. La predicación expositiva no termina en la explicación del texto, termina en la aplicación transformadora. La exégesis revela lo que el texto significa. La predicación expositiva comunica lo que el texto demanda. Cada sermón debe responder 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? Eso es exégesis. ¿Qué significa para nosotros hoy? Eso es hermenéutica. ¿Qué debo hacer al respecto? Eso es aplicación. La predicación expositiva no es fría ni distante. Es una proclamación viva que atraviesa el intelecto y alcanza la conciencia. El predicador que ama la exégesis ama también a su pueblo, porque desea llevarle el mensaje de Dios sin distorsión ni omisión. Yo no he rehuido, dijo Pablo, a anunciaros todo el consejo de Dios, allá en Hechos 20:27. Hay una gran conexión entre fidelidad bíblica y poder pastoral. El predicador expositivo no solo enseña, sino que pastorea a través de la palabra. Cada sermón cuidadosamente estudiado y fielmente predicado es un acto de amor pastoral. La exégesis cuida la mente, la predicación expositiva cuida el alma. Cuando el pastor se arrodilla sobre el texto, el pueblo se levanta fortalecido. Cuando el púlpito se llena de la escritura, la iglesia se llena del espíritu. Y cuando la palabra se predica con claridad, los corazones encuentran dirección, consuelo y esperanza. Apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice en 1 Pedro 5:2. Finalmente, para el creyente es importante porque tiene que amar la predicación, debe aprender a amar la predicación expositiva. El creyente no debe buscar sermones que solo lo emocionen, sino mensajes que lo edifiquen. La palabra de Dios no siempre halaga, pero siempre sana. Debemos enseñar a nuestros hermanos a descubrir el mensaje del texto antes de aplicarlo. Enseñarles a escuchar lo que Dios dijo, no solo lo que desean oír. Si vamos a predicar la palabra de Dios, debemos hacer del exégesis una disciplina diaria y de la predicación expositiva un llamado constante.
Debemos predicar con precisión, con pasión y piedad. No hablar hasta que la palabra nos haya hablado primero. En conclusión, la exégesis es el laboratorio donde la predicación escucha la voz de Dios, donde el predicador escucha la voz de Dios. La predicación expositiva es el púlpito donde el pueblo escucha esa voz. Ambas forman un solo movimiento, del texto al corazón, del estudio a la transformación. El predicador fiel no improvisa el mensaje, lo descubre, lo honra y lo proclama. La exégesis lo mantiene humilde, la predicación expositiva lo mantiene fiel. El que tiene oídos para oír, oiga, dice en Mateo 11:15. Cuando el estudio profundo se une con la predicación guiada por el Espíritu, la iglesia florece, el Evangelio se exalta y Cristo es glorificado. Así, del escritorio al púlpito, del texto al corazón, la palabra cumple su propósito eterno, transformar vidas para la gloria de Dios. Recuerden Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así que Dios espera de parte de nosotros que podamos hacer uso de estas verdades de manera que podamos realmente ser edificados en la verdad. Dios quiere que podamos glorificar su nombre en todo tiempo. Muy bien, ahí nos vamos a quedar en esta doceava clase. En la próxima estaremos concluyendo. Así que Dios nos ayude a mantenernos fieles y firmes en todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Que Dios los bendiga. Ahí nos quedamos en esta clase para continuar con el estudio de teología sistemática. Ya regresamos.